Hola, mi nombre es Fernando Terrazo y les doy la bienvenida a Tertium Datur, un lugar en el que hablaremos de literatura, algo de filosofía, música y tal vez algunas entrevistas. Este es el primer video que hago, por lo tanto voy a explicar por qué Tertium Datur. Tertium Datur es un término o un concepto que saqué de Claudio Guillem, un crítico literario en su obra Entre lo uno y lo diverso. Les voy a leer el cachito que dice así. Tratándose de historia literaria, había que averiguar cómo había sido posible que, franqueando obstáculos y distancias, A hubiese llegado hasta B. Es decir, un autor A un autor B, ¿no? O un público A, o un autor A, perdón, a un público B. Es decir, tertium datur, un tercero en concordia. El traductor, el crítico, el editor, el director de teatro, la revista, y en este caso, un videoblog o un canal de YouTube en el que hablaremos de literatura. Y para arrancar, vamos a empezar hablando de Dino Buzzati, El desierto de los tártaros. Un librito pequeño, no sé si se ve ahí, pero un librito pequeño que habla sobre estar atrapados a la espera y ese sentimiento que todos hemos tenido si hemos estado frente a un reloj debajo de la estación de cualquier metro esperando a que pase por nosotros y no pasa. O en el transporte público o donde sea. Habla de un tal Giovanni Drogo, el coronel Giovanni Drogo, que llega emocionado a la fortaleza frente al desierto de los tártaros, donde conoce que junto a Ortiz y otros colegas hay una amenaza del norte, una amenaza constante en el norte, una amenaza no pronunciada, es decir, que nunca aparece, una amenaza que ellos se inventan para poder sobrellevar la fastidiosa tarea de vigilar una frontera que tal vez puede ser inexistente y solo esté en sus mentes, o tal vez no, porque al final de la novela, spoiler, alerta de spoiler, al final de la novela eh, resulta que sí hay una amenaza real, ¿no? Entonces él toda su vida se prepara para esta amenaza, pero hasta el final de su vida llega. Él tiene, cuando llega a la fortaleza, tiene la oportunidad de salirse 4 meses, en 4 meses, con un permiso de salud. Él no lo toma, él decide seguir, pero más que por un impulso, por una necesidad eh, de espera, de mantenerse ahí, inexplicable, muy kafkiana, por supuesto, es una novela muy kafkiana. Van a encontrar ahí escenas peculiares como eh, muy parecidas al existencialismo, muy parecidas a lo que podríamos denominar una pasividad, una vida pasiva, una vida esperando. Pero tiene su porqué, tiene una explicación latente y creo que muy humana, y esto es lo que lo lleva a ser una gran obra, a que dentro de sus páginas uno encuentra la condición del ser humano que no puede explicar aún. Seguir haciendo lo mismo, la de seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo si no tiene resultados? Giovanni Drogo, el protagonista de esta novela, va a hacer lo mismo siempre. Está en una fortaleza, su vida es tediosa. Al rato pareciera que les puede aburrir la novela, pero si le siguen dando una oportunidad, los va a sorprender porque se van a identificar con ella. Con ese sesgo de oportunidades que tenemos y que dejamos ir por seguir haciendo lo mismo que no tiene valor, ni siquiera para nosotros mismos, pero ya no sabemos qué hacer. Ese es el punto del desierto de los tártaros. Ese es el punto de estar frente al desierto, de no saber qué hacer y solo hacer algo, lo mismo. Junto con sus compañeros Giovanni Drogo, te
tratan siempre de inventarse al enemigo, justo como les decía, para darse un sentido, ¿no? Para tratar de articular el sentido de por qué están ahí en una fortaleza olvidada, en la fortaleza más pequeña del país. Y la razón es que muchos llegan pensando en que en unos meses o en 2 años se puede duplicar su tiempo, ¿no? El premio, digamos, de pasar un tiempo en la fortaleza es que su, su experiencia les va a contar al doble dentro de su currícula. Sin embargo, todos llevan más de 2 años ya en la fortaleza. Ya son viejos, ya son ancianos, ya son coroneles, capitanes, sargentos y generales que están esperando en la fortaleza algo, ¿no? Al enemigo que se inventan. Pero este enemigo al final llega, ¿no? Al final llega, pero es demasiado tarde para Giovanni Drogo. Y bueno, también van a descubrir ahí en la novela que todo se repite. Giovanni Drogo se encuentra con el coronel Ortiz en la frontera, ¿no? Entre la fortaleza y el campo raso. Y entonces no saben cómo saludarse, como si nunca hubiera encontrado a otro ser humano. El coronel Ortiz, o el sargento Ortiz, está de camino a la fortaleza y Giovanni Drogo llega por primera vez. Esa misma escena se va a repetir después. Giovanni Drogo ahora va a ser el sargento y un raso va a llegar a la fortaleza y él recuerda ese momento en el que llegó. Y entonces se cumple un ciclo, el ciclo de Giovanni Drogo en la fortaleza. No son más de 250 páginas, una novela editada por la editorial Alianza, en traducción de Esther Benítez. Hay ediciones más nuevas, ¿no? Como esta que está morida por mi perro, y que pueden conseguir fácilmente. Yo la recomiendo porque yo me identifiqué con Giovanni Drogo, esperando algo que nunca iba a pasar, sin hacer algo para que pasara, porque no se puede hacer algo para que eso pase, ¿verdad? Así es, creo que el destino, uno espera a que llegue, porque no puede hacer nada para que suceda. Pero podría hacer otras cosas, ¿no? En vez de esperar, porque tal vez ese no es el destino de nosotros. Ese tal vez no era el destino de Giovanni Drogo. Ya lo sabía cuando fue a la fortaleza, pero en la fortaleza se lo olvidó por hacer lo mismo, esperar y esperar. Gracias y sigamos leyendo. Suscríbanse y denle like a la campanita. Ya llegó Shino, se los voy a presentar. Se llama Shinoda por Shinoda Boren. Ya se fue. Hasta luego.